Sintonizar a su programa Avanza, un programa en el que compartimos conocimientos para un público productivo de la mano del bienestar. Luis Ramón les habla y le agradece su sintonía y asimismo le da las buenas noches a mi co-host Lilibet Alarcón. ¿Qué tal, Lilibet? Hola Luis, ¿todo bien por aquí? ¿Tú cómo estás? Muy contento, pues seguimos en Avanza con libros en esta temporada que estamos tocando best sellers para tomar las cosas de los mismos que sean de avance productivo, pero también para criticarlos. Yo creo que Luis está entusiasmado ya con lo que viene para hoy. Luis, ya tú como que viniste predispuesto, te siento predispuesto. Bueno, sí, la verdad que sí, porque ya en algún momento tú me has escuchado haciendo algunas críticas al y no primer constructivas, señores, críticas y no constructivas. Al primer libro del cual vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de dos libros, señores. Miren qué interesante. El primero, claro, vamos a exponer, se va a exponer sobre el mismo con un invitado demasiado querido. Ya sabrán por qué. Y asimismo, bueno, vamos a descubrir un libro nuevo de una persona pues bastante con muchos valores, muy valiente, que ha venido a contar su historia. Y la ha plasmado en un libro. Esa va a ser la segunda parte de hoy, Avanza con Libros. Así mismo es. Bueno, Luis, pues hoy para comenzar tenemos a este libro que es un bestseller muy, muy, muy popular. Se llama Padre Rico, Padre Pobre, del autor Robert Kiyosaki. Seguro muchas personas de las que nos están escuchando en este momento han escuchado sobre él en algún lugar, porque es un libro que habla precisamente de temas de educación financiera y desafía un poco esas creencias convencionales sobre el dinero y la riqueza. Es, Luis, el libro más vendido de Robert Kiyosaki, o sea, es el más popular en estos temas. Y bueno, ha marcado un antes y un después. Claro, ha marcado un antes y un después. En la educación financiera. Así es. Y bueno, por supuesto, como tú decías, hoy tenemos a un invitado muy especial que es parte de la familia de nosotros, que es mi esposo, Franklin Durán, que es un amante de este tema, señores. Le encanta, le apasiona y la verdad creo que no hay una mejor persona para venir a compartir sobre este libro, uno de sus favoritos, y por supuesto sobre este tema que yo por mi experiencia personal les digo que es muy, muy bueno en este tema. Bienvenido, Franklin. Y gracias, Franklin. Muchísimas gracias. Buenas noches, Luis y Lili. Gracias por recibirme y por esa calurosa bienvenida. Claro que sí. Bueno, señores, pues para iniciar, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Así es. Bueno, señores, Robert Kiyosaki es autor, empresario, él es inversor también, muy reconocido por todo el trabajo que hace en este campo de la educación financiera y la inversión. A lo largo de su carrera se ha enfocado precisamente en ayudar a personas en mejorar la educación financiera y tomar decisiones informadas sobre sus finanzas personales. Es conferencista y bueno, hoy vamos a ver un poco de este trabajo que ha hecho, porque desde toda la información y todos los consejos que da en este libro, que entiendo que queda plasmado precisamente esa visión que él tiene sobre este tema de la educación financiera. Y bueno, Franklin, vamos a arrancar de una vez porque hay mucha tela por donde cortar en relación a este libro, y me gustaría que arranquemos de una vez con unos términos que él presenta en el libro que son básicos en términos de finanzas, contabilidad, y que no siempre se ven tanto en las finanzas personales, que es el tema de los activos y los pasivos. ¿Por qué es importante? ¿Cómo eso se ve en una finanza personal? Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Por qué invertir en activos? Exacto. Bueno, así como tú dices, ese es uno de los términos principales que Robert nos presenta en este libro. Y me encanta porque lo hace de una forma tan llana que cualquier persona, sin importar el nivel de educación que tenga, si sabe pagar y recibir dinero, lo puede entender fácilmente. Él define un activo como todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo como todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. ¿Cómo se puede relacionar esto con las finanzas personales? Bueno,
quizá pudiéramos entender que esos términos solamente aplican para empresas y negocios, pero no es así. O sea, cualquier cosa que nosotros adquiramos que nos requiera sacar dinero de nuestro bolsillo, dígase un carro, una casa, que muchas personas la consideran todavía un activo, realmente es un pasivo. Y todo aquello que pone dinero en mi bolsillo, todo aquello que hace que mi dinero trabaje para mí, es entonces lo que realmente se considera un activo. Tú sabes que ese ejemplo, tocando un poquito también lo que él menciona en el libro, me parece súper bueno porque con el tema de la casa, que él te explica la diferencia de una casa fungiendo como activo y una casa fungiendo como pasivo. Que muchas veces es, ok, me compré mi casa y voy a vivirla, es un activo porque voy a tener mi casa. Pero al final, mientras la estoy pagando, representa ese pasivo como tú indicas. Claro, y no solo eso, imagínate también todos los servicios que tienes que pagar de la casa, el mantenimiento, los impuestos. Al final todas esas son cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Ahora bien, si tú compras una vivienda para alquilársela a otra persona y que esa persona sea la que se encargue de pagar, digamos, la hipoteca, entonces eso sí pasa a ser un activo para ti. Claro, y tú estás recibiendo el dinero porque le estás alquilando, te entra dinero. Ahí Exacto. estás poniendo dinero en tu bolsillo. Que en nuestro país es un poquito difícil el tema de invertir en viviendas para que esa vivienda cuando la alquiles lo que pague te dé para pagar la hipoteca. O sea, la relación es muy distante. Generalmente lo que se paga a los bancos por financiamiento es muy alto con respecto al precio en el que se alquila. Entonces, yo lo digo porque muchas veces escucho gente que no, hay que comprar bienes para invertir y vivir de la renta. Sí, pero tú tienes que tener realmente, para que esto suceda, de un 50 a un 60% de valor del inmueble, no un 10 y un 20, porque el costo del financiamiento es tan alto que la renta no te va a dar. En otros países sí sucede eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos sí se equipara un poco el monto del alquiler con el monto del financiamiento del apartamento. Sí, eso tiene mucha razón, porque aquí sobre todo también con el tema del nivel en el que están las tasas de interés, es bastante difícil poder lograr a ese punto de equilibrio. Sin embargo, existen estrategias que, si se hacen de la manera correcta, es posible alcanzarlo. Difícil, claro que sí, pero se pueden encontrar. Pero con un 10 y un 20% de inicial es complicado. O sea, es complicado, claro. Probablemente ahí el esfuerzo que habría que hacer es un poco más de tener que ahorrar más dinero o tener que inyectarle un poco más de tu propio capital, porque obviamente el del inquilino no lo va a cubrir todo. Sin embargo, como te digo, dependiendo de la estrategia que se pueda crear, todo es posible realmente. También el tema de la plusvalía, yo creo que es uno de los temas punta de lanza de esto. O sea, que Robert Kiyosaki apuesta mucho a, bueno, voy a invertir y yo sé que en X años esto va a valer X. O sea, no sé si al contrario. Sí, bueno, en realidad, Robert, la parte que él más trabaja es precisamente esa de alquiler de los inmuebles, porque al final el tema de la plusvalía realmente se sale un poquito de lo que es inversión y se va un poco más a, digamos, a una apuesta. Porque tú no sabes realmente, tú no tienes certeza de qué tanto se va a valorar y sí se va a valorar, porque en realidad muchas personas creen que no, pero los inmuebles también se pueden devaluar. Claro. Entonces, al final, como dicen muchos autores, el negocio se hace en la compra y no en la venta. Hay que analizarlo bien para poder tomar la mejor decisión en el momento en el que se está haciendo la compra y no apostar a qué pudiera pasar en el momento que se decida vender. Una frase muy interesante. Sí, y tú sabes que ahora que mencionas eso, él también habla, y me gustaría que si pudieras abundar un poquito más en esa parte, de tomar decisiones informadas, que muchas veces se toman decisiones más porque, que hoy me siento muy contenta, déjame tomar esta acción. Y por ejemplo, en el tema de las finanzas personales, tal vez hoy me siento contenta, acabo de recibir mi salario, déjame comprar X cosa que tal vez no estaba dentro del presupuesto o que tal vez no es la mejor inversión en ese momento. O porque mucha gente lo está haciendo. Entonces ahí hay un movimiento más emocional que uno informado. Sí, y precisamente por eso el autor aquí, Robert Kiyosaki, nos invita a que nos eduquemos financieramente, porque así vamos a poder adquirir los conocimientos y las habilidades para que podamos tomar riesgos calculados. Es decir,
informarnos bien sobre cualquiera que sea la inversión a la que decidamos embarcarnos o cualquier negocio que deseemos iniciar, pues mientras más informados estemos, vamos a poder mitigar el riesgo. Mientras más informados y mientras más conocimientos tengamos, porque simplemente tener la información no funciona. Entonces, a medida que conocemos más opciones, que conocemos la mayor cantidad de aristas posibles que se pueden ver en una inversión, pues podremos mitigar el riesgo, porque siempre va a haber uno. O sea, no importa qué tan seguro sea la inversión o el negocio, qué tanto dé los números en los papeles, al final del día todo tiene un riesgo, pero mientras más informados estamos, mejor podemos controlarlo, sabiendo lo que nos estamos adentrando y tomando las medidas necesarias para poderlo mitigar en lo mayor posible y poder sacarle el mayor beneficio al rendimiento que te vaya a dar esa inversión o ese negocio. No, y en eso, mira, Luis, Franklin es un experto. Yo en tomar mis decisiones emocionales. Claro, él en tomarlas hiperinformado. Claro. Muchas veces queremos que la emoción y el nivel de ánimo que tenemos influye. Por eso lo ideal es tomar decisiones en momentos en los que estemos un poquito más neutros. Porque cuando tenemos un pico de positivismo en nuestra actitud, pues vamos a tender a irnos hacia lo que nos incremente más ese pico de positivismo. Pero cuando el pico es negativo, entonces tendemos a tomar las decisiones que nos saquen más rápido de esa situación. Y no necesariamente quiere decir que sea la mejor decisión para la inversión que se quiera hacer o el negocio que se quiera llevar a cabo. Fenómeno. Así es. Bueno, señores, pues nos vamos a la pausa para seguir aprendiendo más sobre este libro. Regresamos a su programa Avanza. Continuamos con la temporada de Avanza con Libros y en el día de hoy estamos conversando sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y nos está acompañando mi querido esposo Franklin Durán. Ya hemos hablado un poquito sobre qué son los activos, los pasivos, cómo fungen estos términos dentro de las finanzas personales. Y bueno, ahora, Fran, a mí me gustaría que tú nos compartas un poquito sobre una frase que se popularizó muchísimo con este libro particularmente, que es la frase que dice la carrera de la rata. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Qué significa? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, este término, el Robert se lo acuña a, vamos a decir, ese ciclo en el que esta sociedad moderna y de consumismo nos va llevando a trabajar de manera ardua en un empleo con cierta seguridad laboral y con ciertos beneficios que al final del día suelen ser limitados, para generar alguna deuda, pagar los gastos del diario vivir. Luego, cuando querramos avanzar en nuestro estilo de vida, pues seguir trabajando más arduamente para seguir pagando una mayor cantidad de deuda. Y es un círculo vicioso que se va repitiendo mientras no nos eduquemos financieramente. Sí, realmente sucede mucho. Incluso era un punto que de alguna manera Pamela Pichardo en su participación dentro del programa también mencionaba, porque muchas veces como empleados podemos tener un salario de un tamaño X y gastar el doble de lo que ese salario me permite. Y no es el tema de no tener un empleo y simplemente irme a emprender, es reconocer mi ingreso, cuál es el nivel de ingreso que tengo y qué nivel de gasto o de deuda puedo asumir y cuáles son esas deudas que a mí me conviene asumir, porque no son todas las deudas, ni es todo el tiempo cualquiera de esas deudas. Que ahí es importante como poder hacer esa diferenciación. Sí, y sobre la parte de la carrera de la rata, hay algo que quisiera llamar la atención, no porque me acuerde específicamente, sino por lo que te estoy escuchando, y es que creo que no se está refiriendo, Robert, a criticar la función laboral como empleado, sino el hábito de consumo. ¿Y en qué gastar ese dinero? O sea, ¿y qué objetivos perseguir, no? Sí, es más o menos por esa vía. Sin embargo, él incita mucho al público que consume su libro y que consume sus enseñanzas a que no nos podemos limitar solamente a ahorrar dinero y ya. Como que yo simplemente trabajo, recibo mi sueldo, ahorro y listo. Esos ahorros se van quedando ahí para yo viajar o para cualquier eventualidad que me pase.
él incita mucho a que se invierta ese dinero, a que nos eduquemos financieramente para desarrollar esas habilidades y esos conocimientos que nos permitan poner ese dinero a trabajar para nosotros y que no necesariamente nosotros tengamos que invertir toda la vida, tiempo, esfuerzo, sudor para poder ganar el dinero y para vivir nuestro día a día, sino que la idea es que podamos aprender a invertir, a salir de ese miedo de tomar esos riesgos calculados y poder eventualmente conseguir esa independencia financiera y esa libertad financiera. Aunque una persona se quede en su trabajo, porque como explicaba Pamela decía, o sea, siendo empleado tú puedes ir invirtiendo todo el tiempo. O sea, claro. Y es más, eso es lo recomendable. Claro, cuando eres empleado, buscan que invertir. Claro, el tema, lo que aquí más Robert critica es quedarnos sesgados de que un empleo simplemente es la mayor seguridad que existe. Y no, porque es que eso no depende totalmente del empleado, depende casi en gran medida del empleador. Entonces, al final, si tú le estás dejando tu futuro y tu seguridad a otra persona, entonces, ¿qué control tú tienes sobre eso? Entonces, por eso es que él nos invita mucho a educarnos y a siempre mantenernos actualizados para poder eventualmente ir dedicándole menos horas de nuestro tiempo al trabajo y más horas de nuestro tiempo a las cosas que de verdad nos gustan hacer, a que no solo tengamos que trabajar toda la vida para ganar dinero, sino que podamos tener la libertad de trabajar porque simplemente nos gusta hacer lo que hacemos. Hay personas que le encanta, muchas personas que le encanta su trabajo. No, y también, por ejemplo, cuando nos quedamos enfocados en el empleo únicamente, desde la mirada de, ok, en el momento que me pensione, ya, yo voy a tener mi pensión, no sé qué, y voy a recibir ese ingreso también es limitado. Entonces, cuando tú estés recibiendo tu pensión, si ya tú realizaste, por ejemplo, hiciste esos ahorros, construiste hiciste inversiones, construiste algún ingreso aparte de lo que te ofrecía tu empleo, se vive un mejor estilo de vida que solo el que te va a dar la pensión cuando te quedes desempleado. Entonces, es poder darnos cuenta de que hay opciones. O sea, hay muchas opciones. No es necesariamente la única dejar de trabajar, invertir para dejar de ser empleado. Hay muchas otras. Ahora te voy a hacer una pregunta y bueno, si va a generar algún tipo de controversia entre ustedes, entonces tú me dices, Luis, yo te lo voy a contestar después. Adelante. Comprar una vivienda, o sea, para tú vivirla, ¿qué tú piensas de eso? ¿Es una buena decisión o no lo es? No se trata de que sea buena o mala decisión, se trata de cómo tú quieres dar ese paso. Definitivamente comprar una vivienda es comprar un pasivo. Sin embargo, como el mismo Robert lo indica, la idea no es que no compremos pasivos, que no es que no generemos pasivos, es cómo tú lo generas. En su libro él plantea dos columnas a nivel financiero. La columna de los activos y la columna de los pasivos. Él lo que dice es, enfócate en crecer tu columna de activos para que en el momento que tú quieras crear algún pasivo, esos activos sean lo que paguen ese pasivo. Si yo me he dedicado, he hecho mi labor y he estudiado para crecer mi columna de activos, en el momento que yo decida comprar una casa, no va a haber un inquilino que me la esté pagando porque la quiero vivir yo. Sin embargo, mi columna de activos, con todas las inversiones que yo he venido haciendo durante un periodo de tiempo que normalmente toma años, eso no sucede de la noche a la mañana, entonces yo puedo estar tranquilo porque ese dinero no va a estar saliendo de mi esfuerzo, no va a salir de mi sudor ni del tiempo que yo tenga que dedicarle. de tu sudor claro, va a salir del sudor que yo tuve que invertir en un momento específico y que ya luego ese tiempo que yo le dedicaba de mis horas del día fue bajando hasta que mi columna de activos fue lo suficientemente sólida como para pagar cualquier pasivo. Y eso puede ser una casa, un carro de lujo, una villa, poner una piscina. O sea, no importa lo que sea, enfócate en cómo tú vas a generar ese pasivo para que tus activos sean los que paguen ese pasivo. Bueno, eso va, se está construyendo. Se está construyendo. Claro. Así mismo es. Muy bien. Entonces, bueno, dice, trabaja tu independencia financiera. O sea, esto, la verdad que siempre se escucha muy bien. Y yo en lo particular tengo una opinión que ahí yo también critico un poco no a Robert Kiyosaki, sino a las personas que quieren adaptar el libro 100% a la República Dominicana. Y es que, mira, Robert Kiyosaki está en un país donde los niños tienen garantizado la salud, la educación, un sinnúmero de
de aspectos de la parte pública, de la cosa pública, que ya están las dadas, necesidades básicas. independientemente de lo que produzcan los padres. Está garantizado igualmente que las personas mayores también. Sin embargo, en la República Dominicana ese no es el caso. Entonces, yo siempre digo, mira, sí, lo que Robert plantea, vamos a enfocarnos en esto, pero también hay que ubicarnos mucho en cuál es la situación de cada uno en particular. Y saber que a veces para uno es más fácil llevar lo que dice el libro de Robert Kiyosaki, para otros no es tan fácil. Es muy difícil. Más, cuando lo puedan llevar, quién sabe si ya está en una etapa muy avanzada de su vida. Porque, repito, vivimos en un país donde hay mucho menos cosas garantizadas que en el lugar donde vive el autor y donde invierte el autor. Porque también es algo muy interesante. Creo que el autor, no creo, lo leí hace mucho, pero no creo haber recordado que él haya invertido en un país subdesarrollado, por ejemplo. Y creo que eso es otra historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Sin embargo, tampoco merece la pena que nos escudemos en esa realidad en la que vivimos, porque al final todos en el país estamos en la realidad que se está viviendo. Cada quien tiene su propia realidad. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay instrumentos financieros que la inversión mínima son 1,000 pesos, Luis. Es decir, si nos educamos y aprendemos a hacer un presupuesto y aprendemos a acatarnos y a llevar el control de ese presupuesto, no importa el nivel en el que se encuentre la persona, yo estoy seguro que en un tiempo determinado va a poder juntar 1,000 pesos para iniciar su primera inversión. Y el mejor momento para invertir es hoy. O sea, tenemos que tener clara la meta y poder ir aplicando cada uno de los conocimientos que se van adquiriendo a medida que vamos estudiando esos temas, porque maneras hay. Claro, a unos les va a tomar más tiempo que a otros y más esfuerzo que a otros. Sin embargo, cada quien debe ir buscando las herramientas que mejor le funcionen. Ese es mi punto de vista. Y ese es otro punto que Robert también menciona, y yo creo que todas las personas que han venido al programa resaltan, que es lo de establecer esas metas de forma clara, de forma concreta, de forma específica. Y ahí nosotros mismos pudiéramos hablar con nuestro ejemplo. O sea, en el momento que nosotros comenzamos como familia a establecer esas metas financieras en la casa, al principio la decíamos, sí, sería muy chulo tener un fondo de emergencia de tanto. Ay, sí, muy bonito, perfecto. Y poco a poco, como que sí, no, lo íbamos haciendo. Pero en el momento que se escribió en papel y se puso en un sitio donde lo viéramos todos los días, queremos construir un fondo de emergencia de tal cantidad específica. O sea, fue en tal tiempo. En este tiempo, antes de diciembre de 2023, tenemos que tener este monto como fondo de emergencia. Y yo no te puedo, o sea, Luis, una cosa que parecía, de verdad, wow, era retador, porque era un tiempo muy corto que nos estábamos poniendo para construir un fondo de emergencia que para nosotros era significativo. Y lo plasmamos en papel y en 2 meses eso se construyó. Se alinearon los astros. O sea, se alineó todo. O sea, y es que cuando el norte está claro. El enfoque. O sea, en ese momento dijimos, ok, queremos esta meta para este tiempo. Teníamos como 5 meses. Era el tiempo cuando nos lo propusimos. En 5 meses queremos construir esto. Y lo que dijimos fue, ok, todos nuestros ingresos adicionales se van a ir enfocados a ese objetivo. Y literalmente así lo hicimos. Y todos los ingresos adicionales que aparecieron, todos y cada uno de ellos, no fue de que, no, espérate, me gané tanto más, déjame irme a explotarlo allí, beberme 3 tragos y irme. O sea, no. Todo ese ingreso adicional se va destinado a este objetivo financiero. Y se cumplió. Yo creo que para mí, señores, tengo que admitir, yo no estaba educada financieramente hasta hace relativamente poco, y yo no pensaba que eso iba a ser algo posible, y lo fue posible y muy rápido, después de que yo me puse en la órbita, ¿verdad? Claro, que una de las cosas más importantes de cuando uno está buscando pareja es buscar el complemento. Claro, señores. Eso es tácito. O sea, tú a veces no te das cuenta, la gente no se da cuenta, pero creo que las mejores relaciones, o sea, tienen un nivel de complemento muy importante, que tú uno lo busca, le atrae, a uno le atrae sin uno darse cuenta. O sea, que qué bien, que
No, como ya dice tú un sabes. amigo mío, que se supieron juntar. Se supieron juntar. No, y que eso de las de tener esa meta clara, señores. O sea, se dice muy bonito y te digo, todas las personas que se han sentado aquí lo han mencionado de alguna manera u otra y todos los autores que hemos compartido lo mencionan de una manera u otra y es que tiene sentido y tiene su efecto. Bueno, nos vamos a la pausa y Bien, regresamos. Estamos de regreso en su programa Avanza y estamos hablando del libro Padre Rico, Padre Pobre dentro de la temporada Avanza con Libros. Y bueno, aquí ya Franklin nos ha explicado pues bastante bien aspectos bien importantes del libro. Ahora yo siempre estoy pensando en que es bueno que la gente conozca así en síntesis cómo es esa diferencia entre el Padre Rico y Padre Pobre, pero básicamente que Robert Kiyosaki expone para motivar a la gente que piense como su Padre Rico. Ok, básicamente su padre rico era en realidad el papá de su mejor amigo, que era un inversionista en aquel momento en el pueblo donde yo vivía en Hawái, al cual le iba bien dependiendo de las estrategias que iba aplicando. En algún momento le iba bien, en otro le iba mal, pero si se veía en la línea temporal, él fue escalando de nivel todo el tiempo. Mientras que su padre, pobre, que es su papá biológico, que se quedó en el camino del empleo tradicional, el ahorro, el conseguir buenas prestaciones laborales, en algún momento empezó a subir económicamente, pero también subía la responsabilidad y la cantidad de tiempo que él tenía que invertirle a su trabajo, versus su papá rico, que cada vez le invertía menos tiempo y recibía más dinero. Entonces, como él pudo tener esas dos perspectivas de su papá rico y su papá pobre, él desde muy temprana edad pudo decidir que él quería llevarse más de los consejos de su papá rico. Sin embargo, él iba tomando y dejando de cada uno de ellos. Básicamente, su padre rico le fue enseñando a través del ejemplo y de ejercicios y de ponerlo a trabajar cómo realmente él podía lograr esa libertad financiera y cómo él podía sacar el provecho de cualquier oportunidad que él tuviera de ingreso de dinero, de aprender de ahí para mejorar su siguiente oportunidad. Ok, súper. Sí, recuerdo que todo nos dio deseo de llevarnos de los consejos del Padre Rico, definitivamente. El hecho de, pero ahí es donde radica, yo diría, lo más interesante de esa comparación, y es cada vez, o sea, ¿qué queremos? ¿Ir trabajar más cada vez para ganar más? ¿O ir ganando más y entonces venir trabajando menos? Realmente entiendo que la respuesta está dada. A menos que a uno le guste tanto de una manera increíble, o sea, su trabajo, que uno diga, no, es que yo quiero más ritmo de trabajo aunque pase el tiempo y aunque me haga mayor. Luis, pero precisamente, o sea, la idea no es, porque la libertad y la independencia financiera no significa que vamos a dejar de trabajar, porque ¿qué? Sentarme en la playa todos los días, en algún punto me voy a cansar de eso. Ahora, ¿qué te permiten esa independencia financiera y esa libertad financiera? Es de que tú puedas dedicarte menos a trabajar por dinero, no que te dediques a trabajar menos necesariamente, porque si te apasiona lo que tú haces, hazlo todos los días. Eso es lo que tú disfrutas. Sin embargo, no es igual tener que levantarte todos los días a hacer lo que te gusta que tener que levantarte todos los días a hacer lo que te gusta, porque si no, no vas a comer. Esa es la diferencia. Sí, incluso la sensación de eso que te gusta empieza a dejar de gustarte porque hay un detrás que es esa obligación, porque si no lo hago, no voy a comer, no voy a poder pagar casa, no voy a poder pagar el colegio de los muchachos. O sea, es diferente la connotación. Sí, no sé si él puso ejemplos sobre los médicos y algunas profesiones liberales que tienen que todo, o sea, que pueden ganar mucho, pero tienen que mantener el ritmo arduo de trabajo. Él pone ejemplos. Bueno, no en el libro exactamente, pero él sí habla en algunas otras de sus conferencias y de sus enseñanzas, precisamente eso, de que, por ejemplo, él tiene otro libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero, que divide en 4, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. El caso de los médicos, por ejemplo, son autoempleados, que ellos, mientras más trabajan, más van a generar, sin embargo, dependen del tiempo que ellos le dediquen directamente. Si ellos dejan de trabajar, dejan de ingresar dinero también. Que eso pasa con muchas profesiones liberales, o sea, abogados, claro. O sea, el sector de la salud casi completo, diría yo.
a menos que se pueda hacer una estructura en la salud que pueda trabajar por ti, y así muchas otras profesiones. Pero nada, tiene que haber de todo, Claro. También no queremos desalentar a los médicos que le metan tiempo, claro. mucho tiempo a su formación, que requiere bastante tiempo. Pero la idea es que se eduquen financieramente para que puedan ir diversificando esos métodos de ingreso de dinero, para que el día que decidan en algún tiempo determinado de que, hoy no quiero ir al consultorio, pues tengan la tranquilidad de que por algún otro lado en su columna de activos le está ingresando dinero. Claro, y porque lo decida, y también por cualquier situación que se presente, porque señores, somos humanos. O sea, en algún momento, un día yo me enfermo. Como autoempleado, si un día yo me enfermo, un día yo dejo de ingresar. De eso te iba a hablar, Elibe, que tengo una anécdota. Lo vi una vez, vi un limpiabota cerca de mí que estornudó muy fuerte y me di cuenta que tenía una gripe o algo. Y le digo, o sea, ¿tú tienes gripe? Que dice, no, yo no tengo gripe. Digo que sí, tú tienes una gripe y un pecho, pero eso está en lengua, yo lo estoy mirando. Y me dice, oye, yo no estoy enfermo, yo no me puedo enfermar. Ay. O sea, claro, me dio mucha pena, me entristeció, pero ahora, escuchando toda esta teoría de estos libros de Robert y de otros más, digo, pero mira, esto es lo mismo que sucede a profesionales liberales, o sea, que tienen su estructura que está montada en base a si trabajo más o si trabajo menos. Cuando se enferman, tienen que pensarlo. Espérate, yo no me puedo enfermar. O sea, me dio pena el caso del limpiabota, pero la diferencia, que es muy buena, pero es la cantidad de dinero. Ahora, la situación es igual. No, y en ese caso le pasó lo menos negativo que le podía pasar, porque imagínate que se hubiese roto un pie, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Porque al final sale caminando a trabajar, no va a poder hacerlo en ese caso. Entonces, como tú dices, la diferencia es la cantidad de dinero, pero el concepto sigue siendo el mismo. Así es. Y tú sabes, otra reflexión que extraigo de esto que hemos conversado de padre rico, padre pobre, es la importancia de rodearnos de personas que me enseñen y me impulsen a yo querer salir de esa zona de confort. Porque en este caso, por ejemplo, su papá biológico era el padre pobre, que lo que le enseñaba era básicamente lo que sabía, su mejor herramienta, ¿verdad? Trabaja duro todo el tiempo, trabaja más y gana más. Del padre rico, que era otra persona que estaba en su círculo, él tuvo la oportunidad de aprender otras cosas, de hacerlo, aprender a cómo hacerlo de una forma diferente. Y creo que para las personas que nos escuchan, tal vez nosotros no tenemos un padre rico y un padre pobre, quizás ese no es el contexto, pero sí podemos buscar esas personas o tratar de identificar en las personas que nos rodean esas características que sí son admirables, que sí nos sacan de la zona de confort y que sí nos llevan hacia donde nosotros quisiéramos estar. Porque el hecho de que yo esté aquí en el día de hoy no quiere decir que aquí me tengo que quedar. Y es incluso parte de lo que la persona que nos va a estar compartiendo con nosotros más adelante, luego de la pausa, también nos va a compartir. Ese que eso de que donde estoy hoy no es donde me tengo que quedar. Yo puedo crear una realidad diferente para mí. Tengo claro que ir identificando de quién voy a empezar a coger esas pistas de cómo crear esa realidad diferente para mí. Y ahí Lili, yo quisiera agregar algo que, digamos, ya todos saben, o sea, esto de juntarse con personas que nos puedan enseñar es algo que nosotros en nuestros adentros sabemos que es lo que debemos hacer, y siempre hay que buscar un esfuerzo para mantenernos en ello, en ese entorno. Ahora bien, hay una reflexión que tiene que ver con la misma que sí me gustaría hacer, y es precisamente para las personas que están analizando en si ir a la academia o no ir. Entiéndase la universidad o estudios postuniversidad, o incluso puede ser cursos online, pero donde haya una comunidad de personas que estén en la misma línea. Y una de las grandes diferencias de tomar la decisión de decir voy o no voy es precisamente que cuando decides no voy, si es una decisión, hay personas que no pueden, pero hay personas que sí pueden optar. Entonces, las personas que pueden optar y dicen, mira, no voy a ir a la academia porque creo que no tiene sentido, dentro de todas las cosas que se están perdiendo, desde mi humilde punto de vista, es llegar a una comunidad y pertenecer a una comunidad de personas que están buscando una mejoría intelectual en
esa rama, en esa área, en ese nicho, y ahí tienes un sancocho de personas, un ecosistema. O sea, wow, ese término me encanta, señor, un sancocho. Para que me entiendan, tienes profesores, claro. O sea, tienes asesores, tienes compañeros, dentro de tus compañeros los tienes más aventajados, que tienen otro tipo de virtudes. Puedes hablar de lo que vas leyendo, aprendiendo, y eso forma un networking y una comunidad que uno se va entrelazando y subiendo ese aprendizaje bastante. Eso es invaluable. Para toda la vida. O sea, esa comunidad. Gente que no ha podido estar en la academia, primero puede ser por cuestiones que fuera de su voluntad, lo cual es para nada criticable, pero quien no ha podido optar, no ha podido disfrutar de eso, de esa comunidad intelectual que te desarrolla más y que te crece networking, que te ayuda a crecer mucho más dentro de lo que tú te propongas. Claro que sí. Y al final también es no limitarse, porque aquellos que por asuntos externos a su voluntad no han podido vivir esa experiencia, aprovechemos los recursos. Hoy en día en Internet hay demasiada información gratuita que te permite crecer y te permite adquirir conocimientos iguales y hasta mejores en algunos casos, dependiendo de dónde se busque, que las universidades. Entonces aprovechemos eso, no usemos solamente el celular y la computadora para divertirnos, para ver videos de risa, para entrar a las redes sociales, sino que nos eduquemos a través de la tecnología. Y buscar esas comunidades en las redes, que las están. Las hay. Y son sumamente provechosas. Claro que sí. Bueno, así que ya con esto, lamentablemente, tenemos que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Franklin, o sea, por todo esto que nos has comentado. Me ha encantado tu forma llana de transmitir lo que trae este libro revolucionario, porque hay que decirlo, marcó un antes y un después en las finanzas personales. Yo sigo con algunas muy pocas críticas, pero les reconozco muchísimas más bondades a este libro grandioso. Gracias por aportarle a nuestro público, gracias por aportarnos a nosotros. Te lo agradece Luis, y bueno, ya tu esposa. Claro, gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí con ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con una invitada que tenemos en el día de hoy, que también es autora de un libro. Y bueno, más adelante, luego de la pausa, les comentaremos. Bueno, continuamos aquí en su programa Avanza, en la temporada Avanza con Libros, y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Yajaira Liriano, y Yajaira también es autora. Ella ha creado su libro Soy Más que mi realidad. Y bueno, Yajaira, me encantaría, yo creo que no hay mejor persona que tú misma para contarnos un poquito sobre quién eres, cómo has llegado a este punto de escribir tu propio libro y trabajar con todos estos temas. Yajaira trabaja con el tema de desarrollo personal y trabaja mucho con mujeres. Cuéntanos un poquito, Yajaira, sobre ti y qué te ha traído a escribir este libro. Bueno, sobre mí te puedo decir que soy madre, cristiana, soy empresaria, amante del aprendizaje personal, empresarial. Me gusta compartir lo que sé, lo que he aprendido, y me encanta aprender. Me apasiona. Es una característica muy positiva para personas como tú que son emprendedoras, empresarias y que han tenido que enfrentar, ¿verdad? Y que trabajar con gente. Yo creo que ese aprendizaje constante es clave para nosotros que trabajamos con gente constantemente. Y cuéntanos, Yajaira, ¿cómo te surgió esta idea de escribir el libro Soy Más que mi realidad? ¿Y de qué trata un poquito ese título? Cuéntanos de esa parte. Primero que todo, quiero decirte que soy cristiana, y la idea en sí no fue que tuve una idea, sino que recibí una promesa de parte de Dios hace 5 años, y en ese momento creí en la palabra que Él me dio. Me dijo que yo iba a escribir, iba a plasmar un libro, y que iba a ser de mi testimonio, y que a través de mi testimonio iban a venir muchas personas a los pies de Cristo. Y por esa razón yo caminé en la promesa hasta que Dios armó todo lo que tenía que armar, y aquí está la promesa cumplida. Sí, porque escribir un libro no es claro, es un gran reto. O sea, sí. Muchas personas que incluso pueden tener la formación no llegan a tener el tiempo, poder concadenar las ideas. O sea, yo diría que hasta es una bendición, o sea, poder hacer un libro, y más un libro de aporte.
Sí, y un libro, porque Yajaira nos comentaba un poquito esa línea que sigue el libro de Soy más que mi realidad, y el hecho de escribir un libro en el que plasmas tu propia historia puede ser aún más retador, porque sabes que es una historia que va a estar pública ahí, que mucha gente la va a leer, y que por supuesto va a transformar la vida de muchas personas, y ahí tal vez tú puedes compartir un poquito el cómo esa trayectoria te ha llevado a transformar la vida de personas. Mira, la idea del libro como tal es, número uno, transformar los corazones y la mentalidad de tantas mujeres, principalmente mujeres. Uh-huh. Me enfoco en esa parte porque me identifico más con ella, y es porque hoy en día hay muchas mujeres que están pasando situaciones similares a la mía y se quedan escondidas, se quedan como en una cárcel que no lo transmiten, no lo llevan al mundo. Y eso para mí, el aportar al valor a la humanidad, es ser egoísta de mi parte, quedarme con todo lo que yo viví y puedas tener herramientas suficientes para libertar o librar y transformar vidas a través de mi testimonio. Okay. Y bueno, me imagino que muchas mujeres que están escuchando ahora quisieran también enterarse de algunas de las cosas que te sucedieron, para también ver así en qué medida también coinciden, claro, con cosas que te hayan sucedido y que motivaron este libro. Cuéntanos un poco, por favor. En el libro plasma muchas cosas que me sucedieron. Por ejemplo, hay una parte que cuenta cómo yo tuve un embarazo precoz, o sea, muy joven, a los 12 años de edad, cómo salí del embarazo, cómo pude sostenerme, y no era que no tenía miedo, tenía obstáculos, tenía retos, tenía situaciones. Hubo muchos momentos que me vi rechazada, me vi acosada por diferentes personas. Y sin embargo, en esos momentos tan difíciles de mi vida tuve que tomar decisiones serias, aún siendo una niña. Claro, porque estamos hablando de una edad que no se está para nada en lo absoluto preparado para todas las reacciones que estamos acostumbrados a tener en una sociedad, y más en una sociedad que en algunos momentos somos un poco cerrados, o hemos sido. Uh-huh, uh-huh. Y la verdad que me imagino que el aprendizaje fue pues bastante. Entonces, eso te desencadenó a muchas otras situaciones. O sea, la parte de tu embarazo, tuviste otras situaciones difíciles también en tu vida, muy difíciles. Claro. Estuve en diferentes etapas de mi vida donde vinieron situaciones difíciles. Una de ellas fue la parte del embarazo, pero a través de eso vinieron otras y situaciones que en realidad fueron retadoras. Uh-huh. Perdón. Está bien. Me interesa conocer cómo surge este nombre del libro, Soy más que mi realidad. O sea, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Cuando estaba viviendo las situaciones más difíciles de mi vida, fue cuando me vi rechazada y que las puertas se me cerraron por completo. Entonces me di cuenta que estaba viviendo algo que yo no aceptaba. Yo no quería aceptar esa vida, yo no asimilaba esa vida, yo entendía que tenía que existir algo más, y ese algo más yo quería verlo y quería descubrirlo. Cuando en ese momento yo dije, voy a transformarme, yo voy a ser una mujer diferente, yo no voy a conformarme con la tristeza ni con la pobreza que tenía en la realidad que vivía en el momento. Entonces me di cuenta que había una realidad que yo estaba viviendo en ese momento, pero yo no quería conformarme con ella, y por eso empecé a descubrir mi verdadera verdad. Y de verdad que al descubrir la verdad, luché para poder obtenerla. Uh-huh. De esa manera me di cuenta que yo era más que mi realidad, porque venían obstáculos, venían situaciones, venían los retos. Sin embargo, yo nunca me paré ni me detuve. Claro, y de alguna manera en la sociedad o se menciona mucho, por ejemplo, estoy en un contexto de pobreza, soy pobre y voy a ser pobre para siempre, para utilizar ese ejemplo. Y tú misma nos comentabas ahorita fuera del aire que precisamente eso era lo que tú dijiste como no. O sea, esta es la situación que me está ocurriendo ahora, pero eso no tiene que ser así para siempre. Así es. Yo no me conformé. Uh-huh.
mi realidad de yo verme en la tristeza, cuando viví en República Dominicana, el libro menciona que viví en un barrio muy vulnerable, que es el Capotillo, la 42, y viví en un momento muy aterrador, mucha oscuridad, y eso me transformó a yo identificar que no era conformarme a estar ahí, sino que ese estar ahí no era lo que yo quería. Era un tiempo que yo tenía que superarlo, y como era un tiempo de superación, yo tenía que luchar y ver qué era lo que yo quería hacer. A raíz de eso, yo entendí quién yo quería ser y en qué yo me quería transformar. Y como entendí que esa no era la vida que yo quería, entonces visualicé coches caros, casas caras, todos caros. O sea, yo me visualicé en algo diferente a lo que yo estaba viviendo en ese momento. En prosperidad, digamos. En prosperidad. En todos los sentidos de la palabra. Claro. En prosperidad educativa, en desarrollo personal. Hice todo lo que pude, porque el verme no solamente a mí viviendo de esa manera, sino un montón de niños, un montón de niñas en ese momento, que yo también lo viví, fue lo que me impulsó a mí a decir, no, porque esto nada más no me pasa a mí. Esto le pasa a miles de personas. Y de esa manera fue que decidí hacer me gusta mucho que también todo esto que te sucedió, lo que hizo fue darte deseos, además de prosperar en todo el sentido de la palabra, fue de aportar. Así es. Porque, claro, tenemos muchas historias, muchas de personas que han progresado en todo el sentido de la palabra, como tú bien dices, no solamente económicamente, familiar, socialmente, formativa también, pero en la parte del aporte la dejan un poco de lado. Sin embargo, mira con este libro, o sea, cómo tú llevas a cabo esta vocación tan bonita de aportar. Te felicito. Gracias. Sí, definitivamente. Porque la verdad que si todos tuviéramos que sea un sentido del aporte, la verdad que le diéramos más gracias a la vida por todo lo que nosotros recibimos. O sea, muchas veces yo pienso, digo, ¿por qué tantas personas recibimos buena educación o buena formación, buenos ejemplos, o tuvimos contacto con personas que marcaron para bien nuestras vidas, o tuvimos incluso unos antepasados que tuvieron unas muy buenas virtudes, y quién sabe cuántas cosas más que nos pasan, muchas cosas buenas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te eligió a ti o me eligió a mí para eso? Y yo creo que cuando Dios lo hace es porque Él tiene la esperanza de que tú aportes. Así es. No solamente para ti y para tu familia. Así es. Yo creo que en ti vale la pena, o sea, que tú nazcas en estas condiciones para que tú aportes. Y creo que cuando la gente no aporta, Dios vuelve y se decepciona un poco y dice, wow, me equivoqué. Así mismo es. Cuando tenemos algo tan poderoso en nuestras manos, tenemos que dárselo al mundo para que lo conozca y para que puedan hacer de ellas cosas importantes y que puedan darse cuenta que las personas más importantes del mundo son ellas. Tienen que amarse y tienen que construir por ellas mismas algo más que lo que ven en ese momento. Así mismo es. Bueno, Yajaira, ¿y cuándo vas a lanzar este libro? ¿Dónde las personas lo pueden conseguir? Cuéntanos también dónde pueden también contactarte a ti. El libro ya está en circular. Sí. En Casa Cuesta, Santo Domingo, Casa Cuesta, Santiago, Amazon, está en tapa blanda, en Kindle, y lo pueden obtener en mis redes sociales. Soy Yajaira Liriano. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Yajaira, por acompañarnos. Gracias por ese aporte, como decía Luis, compartir tu historia y bueno. También, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos en la noche de hoy. Pueden encontrarnos también en Instagram como @avanza.dom, en Spotify como AvanzaRD, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.